Buenos días, queridos hermanos, ¿cómo les va? Espero que Dios los guarde y los cuide donde quiera que ustedes se encuentren. Hoy estaremos continuando el estudio que había comenzado en el video anterior y que tiene que ver con la comprensión que hoy se le está dando a nuestro Padre y a su Hijo en relación a si son iguales o no son iguales. Como lo dije en el video anterior, muchos utilizan palabras que no son conforme a justicia, que no están escritas en ningún lado, ¿sí? Por ejemplo, jerarquía, o utilizan la palabra jerarquía para usarla como un sinónimo de autoridad. Así como expliqué, no yo, sino los escritos inspirados, ¿sí? Cristo es igual en autoridad y poder que nuestro Padre. Es igual que nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre no engendró un hijo que fuera menor a Él. Y no podemos tomar ni hacer doctrina, ¿sí?, de algunas citas sin comprender el contexto general. Hay un problema de todos aquellos que estudiamos el Evangelio, y me incluyo, ¿sí?, podemos correr el riesgo de adaptar lo que leemos a nuestras creencias y no permitirle a Dios que nos eduque aún en las cosas que nosotros pensamos que las tenemos como ya bien sabidas. Por eso es que el título del video anterior lo he modificado para compartirlo, ¿sí?, porque creo que aún los títulos de los videos o de los estudios que uno realiza, ¿sí?, o otros hermanos también realizan, no podemos definir por ahí todo lo que queremos expresar en los videos que hacemos, todo en un solo título, ¿sí? Por eso que lo presenté como al principio, ¿sí?, está el video anterior presentado como una doctrina, ¿sí?, moderna, ¿sí?, pero que es la más antigua de todas, ¿sí?, y que niega, ¿sí?, a Cristo. Pero también lo he compartido presentando que Cristo no es, no hay jerarquía entre Cristo y su Padre. Debemos tener cuidado en no acomodar las Escrituras a lo que nosotros creemos. Debemos permitir que Dios nos eduque en ese sentido y de esa forma, ¿sí?, llegar al conocimiento de la verdad, porque la verdad está en la palabra de Dios, ¿sí? Nuestro Salvador es la verdad. Y ahí es donde tenemos que acudir, no solamente a la palabra escrita, sino también buscarla en oración, pedir a Dios que sea Él quien nos eduque cuando la leamos y que nosotros no nos aferremos a nada que no sea conforme a lo que Él nos puede revelar si nosotros se los permitimos. Por eso que a lo largo de este tiempo he tocado citas que son complejas, difíciles, y que muchos no tocan esas citas porque, no conozco a todas las personas, pero algunas, considero que no entienden qué dicen las citas, y generalmente tratan de evadir esas citas, ¿sí?, y citan otras, ¿sí?, que están conformes a lo que ellos enseñan. Yo trato de tomar las citas más complejas que dicen, ¿sí?, o manifiestan algo que no es bíblico, y trato de darles el sentido, ¿sí?, utilizando todo, no solamente la Biblia, sino todo el espíritu de profecía para dar entendimiento de aquello que siempre se repite, ¿sí? Entonces no podemos tomar aisladamente algunas citas para creer algo definidamente. Muchos han hecho esto, aún la iglesia a la que pertenecí, ¿sí?, toma citas aisladas para enseñar doctrina. Pero bueno, se trata de que Dios sea quien nos enseñe, que nos eduque. Y tomar aisladamente una cita en particular, desoyendo todo lo que Dios ha manifestado a través de su mensajera y aún mismo de la Biblia, ¿sí?, no solamente es peligroso para nuestra vida espiritual, ¿sí?, sino que nosotros, ¿sí?, proyectamos lo que entendemos y somos tropiezo.
Hoy se me acusa, o se me está acusando a mí, de ser tropiezo por decir que Cristo y el Padre son iguales. Pero lamento decirles, no decirles lo que les voy a decir, sino lamento el pensamiento de los demás, pero les digo que lo que yo digo no es mi palabra. Presento la evidencia concreta que hay no solamente en la Biblia y en el espíritu de profecía. Y en ese sentido, quería también comentar una cita de la Biblia que he escuchado a muchos que hablan de esta cita y le infieren algo que la cita dice todo lo contrario. No solamente la propia Biblia manifiesta específicamente lo que dice, sino que también la mensajera de Dios aclara específicamente qué es lo que dice la cita, ¿sí? A qué se está refiriendo la cita. Pero antes de hacer eso, quería, y siguiendo lo que les había comentado o lo que habíamos estudiado en el video anterior, ver citas de la Biblia donde claramente, ¿sí? Los apóstoles manifestaban que comprendían que Cristo era Dios. Ser el Hijo de Dios, ¿sí? No determina que es ni un Dios menor, ni determina que no es Dios, solamente es el Hijo de Dios. También he escuchado a algunos hermanos que Cristo es el Hijo de Dios y no se le pueden dar más títulos que el que está escrito en las Sagradas Escrituras. Bueno, ser el Hijo de Dios no dice que no es Dios, justamente. Ser el Hijo de Dios certifica que Cristo es Dios. Juan 1.1, ¿sí? Una de las citas más conocidas del Nuevo Testamento, manifiesta específicamente, ¿sí? Que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo al cual se refiere, claramente, es nuestro Salvador Jesucristo. Y que ese Verbo estaba con Dios. Y que ese Verbo, ¿sí? Era Dios. Esto es en el principio, ¿sí? Dice. ¿En el principio de qué? Muchas veces he hecho esa pregunta, ¿sí? Algunos creen que ese principio es la creación. Yo creo que el principio es el principio de todo, ¿sí? De todo. Entonces, creo que es necesario que nosotros permitamos que la palabra de Dios hable. Que no nos aferremos a nada en esta tierra, ¿sí? Ni a nada en las Escrituras, porque, digo, no nos aferremos a nada en las Escrituras de aquellas cosas que nosotros tenemos como bien sabidas o como que esta es la verdad absoluta, por cuanto nosotros venimos de muchas denominaciones, ¿sí? O nos han dicho determinadas cosas que nosotros hemos creído que es injusticia y sin embargo siempre en la palabra de Dios Satanás ha metido su doctrina, su pensamiento, su idea, y esto ha quedado, ¿sí? En muchos hermanos grabado en la mente. En uno de los hermanos que ha quedado es en mí, y yo he tenido que luchar contra lo que yo mismo entendía de las Sagradas Escrituras, para comprender lo que hoy y en el video anterior les he presentado. Antes pensábamos que la doctrina de la Trinidad era, digamos, era el gran tema, ¿sí? De apostasía, pero Satanás muta también para llevar a sus hijos a la perdición. Y hoy, ¿sí? Nuevamente como algo que parece que no tuviera importancia, se le quita la autoridad a Cristo, y se pone jerarquías entre el Padre y el Hijo. Se habla de jerarquías entre el Padre y el Hijo. Se habla de que el Padre tiene más autoridad que el Hijo. Y se cita el Evangelio para decir eso, ¿no? Cristo dice en las Sagradas Escrituras, mi Padre mayor es que yo. Y dice, ahí está la autoridad. Eso es una interpretación sobre lo que nosotros tenemos en la cabeza. Nuestro Padre Celestial tiene un hijo, y ese hijo es igual a él, ¿sí? Es su padre, ¿sí? Es mayor que él, es su padre, ¿sí? Él lo engendró. Pero utilizan esa cita para hablar de autoridad, ¿sí? Para hablar de escalas.
Y es muy triste, como lo dije en el video anterior, escuchar estas cosas, ¿sí? Y después se añaden palabras como jerarquía, ¿sí? Como si fueran sinónimos, como si jerarquía fuera un sinónimo de autoridad. En Romanos, ¿sí? 9:5 dice Pablo, ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo. ¿Sí? ¿De quiénes son los patriarcas? El cual, dice, hablando de Cristo, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo entendía claramente que Cristo era Dios. Y claramente expresó que Cristo era el Hijo de Dios, como todos los apóstoles lo hicieron. Una cosa no quita la otra. ¿Sí? Claramente, como Juan lo dijo en Juan 1:1, Pablo lo dijo acá en Romanos 9:5. En Filipenses, ¿sí? También podemos ver 2:6, dice, el cual, siendo en forma de Dios, ¿quién era en forma de Dios? ¿Sí? Cristo era en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esto cuando vino a tomar nuestra naturaleza. ¿Sí? La forma que tenía Cristo es exactamente igual a la del Padre. ¿Sí? No solamente la forma, ¿sí? que tenía Cristo es exactamente igual a la del Padre, sino que Cristo es igual a Dios, dice Pablo en Filipenses 2:6. Pero Cristo dejó todo por amor a nosotros. Y el Padre lo envió, ¿sí? Entregó a su Hijo a la muerte por amor a nosotros. Algunos creen que lo que estoy manifestando es que Cristo y el Padre son uno solo. Y bueno, aquellos que creen eso o que manifiestan eso, claramente no han visto mis videos, ¿sí? Porque constantemente planteo que, ¿sí? el Padre y el Hijo son la deidad. ¿Sí? Ambos forman, ¿sí? la deidad, el Padre y su Hijo. Tito 1:3 dice, Pablo, ¿sí? en la carta a Tito, dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación, que me fue encomendada, por mandato de Dios, nuestro Salvador. Algunos toman esta cita y dicen, no, lo que quiso decir es que Dios es, y empiezan a argumentar sobre las citas. ¿Por qué? Porque les es tropiezo pensar que se denomina a Cristo Dios. Aunque en Juan 1:1, que es el versículo que todos conocen, claramente, ¿sí? ellos no pueden discutir que Cristo es Dios, cuando aparece en otro lado genera como un, no sé si denominarlo rechazo, pero sí genera como algo que no está bien para la comprensión de aquel que lo está leyendo, ¿sí? que no considera a Cristo Dios. Pero bueno, es algo que tendrán que resolver aquellos que al estudiar, ¿sí? tienen prejuicios, ¿sí? para definirlo de alguna forma. Yo no conozco el corazón de las personas que leen, ni por qué dicen lo que dicen cuando lo dicen, ¿sí? Ni qué es lo que han aprendido para que esto le genere, ¿sí? Que esto no debe ser entendido de esta forma. Pero sí claramente sé lo que dicen las Sagradas Escrituras, porque no solamente se repite esta verdad eterna, sino que también aquellos que tienen mi fe, hablo de los adventistas, la profeta de Dios, la hermana White, claramente ha manifestado, ¿sí? que Cristo es Dios a lo largo de todos sus escritos. En Tito también, ¿sí? Pablo, ¿sí? en Tito 2:13 dice, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Citas contundentes de que claramente los apóstoles, en este caso Pablo, entendían a Cristo, ¿sí? como Dios. ¿Era el Hijo de Dios? Sí. ¿Es Dios? Sí. ¿Esto es en detrimento del Padre? No. Pero bueno, algunos entienden que cuando a uno le dice a Cristo Dios, ¿sí? o entiende, o tiene la idea de que Cristo es Dios, es una apostasía. ¿Sí? Esto no debe ser así, no debe ser pensado de esa forma. Eso es un título que no le corresponde. Bueno, no sé qué decirles, les diría que estudien, porque de eso se trata. No deben ser educados por ningún
ministro o ninguna persona que se dedica a enseñar a través de las redes, sino que deben ser educados por Dios a través de su palabra. En Hebreos, ¿sí?, Pablo mismo, ¿sí?, 1:8, cuando manifiesta lo que nuestro Padre habló de su Hijo, ¿sí?, donde manifiesta claramente, ¿sí?, yo te he engendrado hoy, en Hebreos 1:8 dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Nuestro Padre mismo, ¿sí?, lo define a su Hijo como Dios. El problema es que las palabras Elohim, o la palabra Kurios, o Adonai, son palabras que uno tendría que estudiar un montón para tratar de comprender el hebreo y entender qué es lo que estaban diciendo, ¿sí? La palabra Adonai, o la palabra Kurios, que es una palabra griega que significa Señor, es una palabra que viene de Adonai, ¿sí?, que también significa Señor o amo. Y era utilizada para no nombrar la palabra Jehová, ¿sí?, o el tetragrametón, no sé cómo bien se dice, que son las siglas de Jehová. Para no nombrarlo decían Adonai, ¿sí? Y Adonai, ¿sí?, significa Señor o amo. Cristo, ¿sí?, es considerado Señor y amo, ¿sí? Es nuestro gran amo. Entonces, las palabras Elohim, ¿sí?, y Adonai, ¿sí?, Kurios, son palabras que, si alguno quiere profundizar sobre la idea de quién es Dios, ¿sí?, y por qué se utilizaron las palabras que se utilizaron, lo pueden hacer. Pero pueden ir a lo más simple del mundo, ¿sí? Nuestro Padre engendró a su Hijo. Su Hijo es Dios como su Padre. Es su Hijo, ¿sí? Es igual a su Padre, igual en poder y autoridad, como vimos la evidencia en el video anterior. En segunda de Pedro, Pedro mismo dice en 1:1, ¿sí?, segunda de Pedro 1, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro manifiesta, ¿sí?, a Cristo como Dios, ¿sí? Recordemos a Tomás, ¿sí?, cuando Tomás, frente a Cristo, ¿sí?, al tocar su costado, ¿sí?, porque él dudaba, ¿sí?, era pragmático, ¿no?, si no lo veía no creía, y claramente cuando lo vio, Cristo le dijo que tocara su costado, ¿sí?, cuando lo hizo, dijo, Señor mío y Dios mío. Cristo no le dijo, no, yo no soy Dios. Cristo se manifestó durante toda su vida aquí en la tierra como el yo soy. Y eso era también el odio que se gestó sobre él, porque Israel comprendía específicamente quién era yo soy. Ahí en Juan 5:18 vemos cómo los judíos, o el porqué de los judíos lo querían matar. Esto ya lo he citado en el video anterior. Pero debemos tener en claro, ¿sí?, que Israel entendía específicamente qué es lo que estaba predicando Cristo. Estaba manifestando el amor de nuestro Padre Celestial. Pero se estaba manifestando a sí mismo. ¿Quién era Él? Él era el Hijo literal de Dios. Y el pueblo de Israel entendía qué significaba lo que Cristo decía. Por eso ahí en Juan 5:18 dice, por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, según ellos, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Este es el punto, ¿sí?, de odio más grande de Israel para con Cristo. Cristo se hacía igual a Dios. Pero bueno, quería adentrarme en la cita que quería estudiar con ustedes y que he escuchado muchas veces que cuando se lee esta cita, ¿sí?, no se acepta lo que dice la cita, sino que dice que, bueno, Cristo vino a manifestar a Dios, no es que Cristo era Dios mismo. La cita en cuestión, voy a leer dos versiones, ¿sí? Una es la Reina Valera, ¿sí? Yo tengo la de 1860 y pico, que dice lo mismo, ¿sí?, que la 60. Y también una Biblia, la Nueva Jerusalén, que es una Biblia considerada, ¿sí? Es otra traducción, pero una mejor traducción, es considerada una mejor traducción.
Dice, bueno, 1 Timoteo 3:16 dice así: y sin controversia grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Dios ha sido manifestado en carne. Hablando, ¿sí?, de Cristo, porque dice, ha sido justificado en el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a las naciones, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en la gloria. Esta es una versión. La versión de Jerusalén dice diferente, ¿sí? No dice que Dios ha sido manifestado en carne, dice, Él ha sido manifestado en carne. Pero quiero que leamos el contexto, ¿sí? Que aquellos que presentan que no es que Cristo es Dios, sino que Dios estaba en Cristo, ¿sí? Eso es lo que dicen, o le dan esa interpretación a la cita. No es que Dios no estaba en Cristo reconciliando con Él al mundo. No es que nuestro Padre no estaba en Cristo. Eso es real, esto es así. Pero eso no significa que la cita esté hablando de eso, ¿eh? La cita está hablando de otra cosa. Está hablando puntualmente de que Cristo es Dios. Pero algunos toman esta versión, ¿sí?, porque les conviene a su doctrina. Y esto es lo que decía al comienzo. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, para que se adecue a nuestra doctrina y no para para tener un conocimiento real, ¿sí?, verdadero, en justicia de lo que Dios ha revelado en su palabra. Antes de leer, ¿sí?, la cita en esta versión, quería leer el contexto, ¿sí?, que vuelvo a decir, nos citan para entender. 1 Timoteo 3, ¿sí?, la cita en cuestión es el versículo 16, pero vamos a leer 14 y 15 para ver el contexto. Te escribo estas cosas con la esperanza de ir pronto donde ti, pero si tardo, para que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Y el 16 dice, y sin duda alguna, grande es el misterio de la piedad. Él ha sido manifestado en carne. ¿De quién está hablando? Si nosotros vemos el contexto, está hablando de Dios, ¿sí? Claramente en el versículo 15 dice, en la casa de Dios, ¿cómo debes comportarte en la casa de Dios? Que es la iglesia del Dios vivo. La iglesia del Dios vivo, ¿sí?, la casa de Dios. Y continuando, ¿sí?, en el versículo 16 no hay una diferenciación no hay versículos en el medio donde empieza a hablar de otra cosa. El versículo 16 dice, y sin duda alguna grande es el misterio de la piedad. Él, ¿sí?, o sea Dios, ha sido manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, proclamado a los gentiles, creído en el mundo, levantado a la gloria. Muchos, ¿sí?, he visto videos de hermanos y de no hermanos, ¿sí?, de personas que no son mis hermanos porque no manifiestan nada en justicia. Otros que considero, ¿sí?, que son mis hermanos, pero que obviamente no entienden esto conforme a justicia. Hay algo que necesitan, ¿sí?, o les es tropiezo, como estoy diciendo desde que inicié este video, entender que Cristo es Dios, ¿sí? Y muchos dicen, Cristo es el Hijo de Dios. Vuelvo a decir, Cristo es el Hijo de Dios, no es Dios. Esos razonamientos, al margen de la evidencia, no lo comprendo. Pero, como les decía, ¿sí?, cuando leen esta cita, estas personas empiezan a interpretar la cita. No buscan, ¿sí?, exaltar a Cristo como lo exalta Pablo en esta carta a Timoteo, sino que lo que tratan de hacer es, porque doctrinalmente así lo comprenden, ¿sí?, es decir, no, Cristo vino a hacer otra cosa, entonces eso es lo que está manifestando. Entonces se dedican a interpretar lo que es sencillo en las Sagradas Escrituras. Y lamentablemente, ¿sí?, eso es un tropiezo para aquellos que leen, ¿sí?, la Biblia. La profeta de Dios, aquellos que creen en el mensaje adventista y creen, ¿sí?, no en el mensaje adventista, porque hoy la iglesia adventista es trinitaria, pero creen en la mensajera de Dios, en
Elena G. de White, Elena habla de estas citas y lo habla con mucha claridad. Pero algunos hermanos, cuando leen, ¿sí?, e interpretan, como les digo, ¿sí?, Primera de Timoteo 3:16, parece que nunca hubieran leído, ¿sí?, y son hermanos que manifiestan creer en el espíritu de profecía, creer en lo que Cristo le reveló a su mensajera. Parecen nunca haber leído estas citas, ¿sí? Entonces tratan de interpretar lo que Elena, ¿sí?, que Cristo a través de Elena ha manifestado en relación a esa propia cita. Vamos a leer un poco, ¿sí?, estas citas a las que hago referencia de Primera de Timoteo. Más allá de las otras citas que pudimos leer, esta de Timoteo me parece, porque muchos, como es una cita contundente que dice Dios manifestado en carne, ¿sí?, es la que más utilizan para tratar de interpretarla de forma diferente, porque no se adecua a lo que piensan. Pero, por ejemplo, en El deseo de todas las gentes, ¿sí?, un libro, ¿sí?, de Elena G. de White, que todos pueden tener al alcance para poder estudiar, dice de la siguiente forma: por su humanidad Cristo tocaba a la humanidad, por su divinidad se hacía del trono de Dios. Como hijo del hombre nos dio un ejemplo de obediencia. Como hijo de Dios nos imparte poder para obedecer. Fue Cristo quien habló a Moisés desde la zarza. Y lo presenta a Cristo en un contexto del Antiguo Testamento, ¿sí?, puntualmente, ¿sí?, obrando Cristo, ¿sí?, como Jehová. Fue Cristo quien habló a Moisés desde la zarza del monte Horeb, diciendo: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me he enviado a vosotros. ¿Quién lo había enviado a Moisés? Nuestro amado Salvador. Asimismo, cuando vino en semejanza de hombre, se declaró el yo soy, el niño de Belén, el manso y humilde Salvador. Es Dios manifestado en carne, y a nosotros nos dice: yo soy el buen pastor, yo soy el pan vivo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo soy la seguridad de toda promesa. Yo soy, no tengáis miedo. Dios con vosotros. Es la seguridad de nuestra liberación del pecado, la garantía de nuestro poder para obedecer la ley del cielo. Nosotros no debemos interpretar, ¿sí?, porque entendemos que los textos bíblicos no se adecuan a lo que yo creo o a mí me han enseñado, y creo que lo que me han enseñado, ¿sí?, es infalible. Esto es el gran error, ¿sí?, que han vivido y he vivido también, ¿sí?, muchos años estando dentro de la iglesia y aceptando lo que la iglesia manifestaba como la verdad, y entendiendo las escrituras y la Biblia como la iglesia decía que debía interpretarla, cuando no había nada para interpretar, cuando yo tenía que leer conforme a justicia, conforme a como Dios se había revelado. Por eso, queridos hermanos, debemos entender que cuando aquellos que aceptan, ¿sí?, porque puedo comprenderlo en algunos que no aceptan a Elena G. de White como mensajera, mensajera de Dios, pero aquellos que sí dicen manifestar, creer, ¿sí?, interpretan un versículo que para la mensajera es claro, ¿sí?, y es contundente para manifestar a Cristo como Dios, ellos lo interpretan de una forma diferente porque no se adecua a su pensamiento. Consejo para los maestros, en la página 249, podemos ver en esta cita, y ahora lo vamos a leer, ¿sí?, cómo Elena combina dos citas de las que ya hemos leído, ¿sí?, donde manifiesta claramente que Cristo es Dios, y las combina, ¿sí?, en un mismo texto, ¿sí?, para expresar esta idea. Dice así, como dije, Consejo para los maestros, en la página 249. ¿Quién es este que viene de Edom y de Borsa, con vestidos rojos? Este hermoso con su vestido que mancha en la grandeza de su poder. Perdón. Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Citando a Isaías 63.1. Dice: con seguridad llega la respuesta.
e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto a los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Elena de White no cita la versión donde dice él, ¿sí? Cita la versión donde dice Dios manifestado en carne. La versión que dice él, ¿sí? Yo no creo que esté equivocada, porque el contexto también está hablando de Dios, pero Elena utiliza esta versión, citando a 1 Timoteo 3:16. Dice, y continúa diciendo la mensajera de Dios, el cual, ¿sí?, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Elena combina dos textos del Evangelio, ¿sí?, uno de Filipenses y el otro de Timoteo, para hablar exactamente de Cristo como Dios. Consejos sobre mayordomía cristiana, en la página 364, ¿sí?, la mensajera de Dios dice, Cristo aceptó la humanidad y vivió en esta tierra una vida pura y santificada. Por esta razón ha recibido la designación de juez. Él ocupa la posición de juez, es Dios manifestado en la carne. Qué gozo será reconocer en Él a nuestro Maestro y Redentor, llevando aún las marcas de su crucifixión, de las que salen rayos de su gloria. Lo que dará un valor adicional, dice, a la corona que los redimidos recibirán de sus manos, las mismas manos que se extendieron para bendecir a los discípulos cuando Él ascendió, la misma voz que dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, da la bienvenida a los redimidos. El conflicto de los siglos, ¿sí?, en la página 24, ahí al comienzo del conflicto, dice, el segundo templo no le fue conferido el honor de cubrir con la nube de la gloria de Jehová. El segundo templo, el de Herodes, no recibió, ¿sí?, ese honor. Pero sí, dice, fue honrado con la presencia de uno, en quien habita corporalmente la plenitud de la divinidad. De uno, que era Dios mismo manifestado en carne. Claramente la mensajera de Dios, ¿sí?, al igual que las Sagradas Escrituras, nos presenta a Cristo como Dios. Pero algunos ven esto en detrimento del Padre, ¿sí? Piensan que el Padre es mayor en autoridad, ¿sí? Y me han presentado, lo he dicho en el video anterior, una cita, ¿sí?, donde quieren inferirle, ¿sí?, algo que el Padre, ¿sí?, ha revelado extensísimamente, ¿sí?, a través de su Hijo, que Cristo, que su Hijo, es igual a Él, igual en poder y autoridad. Y después, como la palabra autoridad no les alcanza, lamentablemente, lo digo por ellos, empiezan a utilizar la palabra jerarquía, ¿sí?, para hacer una distinción entre el Padre y el Hijo, y esa distinción no existe en las Sagradas Escrituras ni en los textos de la profeta de Dios. Es triste, vuelvo a decir, ¿sí?, que tengan que, o les cueste estudiar los textos inspirados, ¿sí?, y que empiecen a seguir este camino, que es un camino, ¿sí?, que no es en justicia, es un camino donde tratan de hacer una distinción donde él no existe. Y como en el video anterior he manifestado, en este video trato de presentar cómo algunas de estas citas, ¿sí?, son no solamente mal interpretadas, sino forzadas para decir algo que claramente, ¿sí?, aquella mujer que fue levantada por Dios, claramente expresó, ¿sí?, que Cristo es Dios. Pero que otros parece que esto no debe ser dicho, entonces interpretan las Sagradas Escrituras conforme a lo que ellos comprenden. Mensajes selectos en el tomo 1, en la página 295-296, la mensajera, ¿sí?, habla y dice lo siguiente: ¿qué espectáculo contempló así el cielo?
Cristo, que no conocía en lo más mínimo la mancha o contaminación de pecado, tomó nuestra naturaleza en su condición deteriorada. Esta fue una humillación mayor que la que puede comprender el hombre finito. Dios fue manifestado en carne, se humilló a sí mismo. ¿Qué tema para el pensamiento, para una profunda y ferviente contemplación? Aunque era tan infinitamente grande la majestad del cielo, sin embargo, se inclinó tan bajo, sin perder un átomo de su dignidad y gloria, hablando de nuestro amado Salvador. Se inclinó a la pobreza y a la más profunda humillación entre los hombres. Por nuestra causa se hizo pobre, para que por su pobreza pudiésemos ser hechos ricos. De eso se trata el Evangelio, de comprender, conocer íntimamente a nuestro Salvador, de depender de Él, ¿sí? Pero entender que nosotros, si dependemos de algo que nos han enseñado a creer, ¿sí?, no es lo mismo que depender de quien se revela a sí mismo a través de su palabra, ¿sí?, de la majestad del cielo, ¿sí? Es el único que puede convencernos, ¿sí?, y quitarnos el peor mal que existe sobre esta tierra, que es el yo, ¿sí? El pensar que uno, ¿sí?, es mejor que otro, el pensar que uno tiene, ¿sí?, por sobre otro la verdad, el pensar que uno puede ser más maestro que Cristo al expresar su palabra. Mensajes Selectos, tomo 3, en la página 209, dice de la siguiente forma: porque nuestros labios guardan silencio acerca del tema de la justicia ¿por qué nuestros labios guardan silencio acerca del tema de la justicia de Cristo y su amor por el mundo? ¿Por qué no damos a la gente lo que le dará nueva vida? El apóstol Pablo se llena de arrobamiento y adoración cuando declara: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, ¿sí?, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado de los gentiles, ¿sí?, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y cita, ¿sí?, ¿por qué nosotros no hablamos, ¿sí?, del sacrificio, ¿sí?, también, así como nuestro Padre se sacrificó al entregar a su único, ¿sí?, a su amado Hijo, ¿sí?, ¿por qué no hablamos también, ¿sí?, igualmente del sacrificio de nuestro amado Hijo? El problema de pensar que hay jerarquías, ¿sí?, es no poder contemplar, ¿sí?, el amor de Cristo y el amor del Padre. Parece que esto no fuera así, pero realmente este es el punto, el centro del punto de lo que se está diciendo hoy en relación a la jerarquía y a que Cristo no tiene igual autoridad que nuestro Padre Celestial. Continúa diciendo el texto: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. La mensajera de Dios unifica a Timoteo con Filipenses constantemente, ¿sí?, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Elena combinaba los versículos que manifestaban a Cristo Dios, ¿sí? Y vuelvo a repetir: Cristo es el Hijo de Dios, de nuestro Padre, ¿sí? Pero esto, ¿sí?, porque la Biblia manifiesta constantemente que es el Hijo, y algunos creen que es un tropiezo decir que Cristo es Dios, ¿sí?, es una locura. Es una locura desconocer no solamente la Biblia, ¿sí?, sino también la inspiración de Cristo a través de su mensajera, ¿sí?, o la inspiración de la mensajera a través de lo que Cristo le reveló. En la revista Signo de los Tiempos, del 4 de abril de 1906, y en el libro Exaltada a Jesús, en la página 28, dice: mientras Pablo contempla a Cristo en su gloria, prorrumpió en exclamación de admiración y sorpresa. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado de los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En Él fueron creadas todas las cosas. Ahora hace esta combinación la profeta, ¿sí?, la mensajera.
En Él fueron creadas todas las cosas, ¿sí? Las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Esto está en Colosenses 1, 16 y 17. ¿Sí? Elena combina Timoteo, 1 Timoteo 3, 16, ¿sí? Con Colosenses 1, 16 y 17. Combina para darnos entendimiento, ¿sí?, de quién es Cristo. Y continúa diciendo, y Él es ante todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Esto es en detrimento del Padre? Es una locura pensar eso. ¿Esto significa que Cristo es el único Dios? Es una locura pensar eso. Y cualquiera que quiera pensar eso, ¿sí?, ¿sí?, es libre de hacerlo, ¿sí?, pero es lo que él piensa, no es lo que manifiestan las Sagradas Escrituras. Para concluir, quería retomar también lo que la mensajera, ¿sí?, como expliqué, ¿sí?, como fue revelado, ¿sí?, el comienzo del gran conflicto del mal, ¿sí?, en el universo, que está revelado en Patriarcas y Profetas. Quería terminar este estudio, ¿sí?, con una cita también de Patriarcas y Profetas, en la página 382 y 383, que dice: toda comunión entre el cielo y la raza caída se ha hecho por medio de Cristo. Fue el Hijo de Dios quien dio a nuestros primeros padres la promesa de la redención. Fue Él quien se reveló a los patriarcas. Jesús era ya la luz de su pueblo, la luz del mundo, antes de venir a la tierra en forma humana. El primer rayo de luz que penetró en la lobreguez en que el pecado había envuelto al mundo provino de Cristo. Y de Él ha emanado todo rayo de resplandor celestial que ha caído sobre los habitantes de la tierra. El plan de la redención, en el plan de la redención, Cristo es el alfa y el omega, el primero y el último. Porque tanto nuestro Padre, ¿sí?, como nuestro Salvador son uno, ¿sí?, son iguales. Y todo rayo que procede de Cristo, ¿sí?, es la expresión misma de nuestro Padre Celestial. Y pensar en Cristo como un ser, ¿sí?, que es inferior a su Padre, ¿sí?, no solamente creer en justicia, sino tampoco predicar, ¿sí?, ni enseñar en justicia. Cristo es la manifestación visible de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Cristo es el Hijo de nuestro Padre Celestial. En Él, ¿sí?, habita la plenitud de la divinidad, ¿sí? Él es Dios igual que su Padre. Su Padre no engendró un ser inferior a Él, ¿sí?, y Él es, ¿sí?, igual, ¿sí?, no solamente en poder, sino en autoridad que su Padre Celestial. Entonces, cuando malinterpretamos las palabras, ¿sí?, de las Sagradas Escrituras, ¿sí?, y de la mensajera de Dios, lo que hacemos es denigrar la autoridad, el poder, el amor, ¿sí?, la misericordia, ¿sí?, el sacrificio de nuestro amado Salvador. Porque ponemos, ¿sí?, contaminamos la verdad con nuestro pensamiento, nuestra doctrina, ¿sí?, nuestras propias concepciones sobre Dios, sin permitirle a Él que Él nos eduque. Por eso, hermanos, espero que al estudiar, al ustedes investigar cada una de estas citas y otras que las hay en forma personal, espero que Dios, ¿sí?, como siempre les digo, sea su maestro, que Dios los guíe, los proteja, ¿sí?, que en oración hacia Él pidan con sinceridad, ¿sí?, no ser atados a aquellas cosas que hacen mal a la comprensión del amor insondable, tanto de nuestro Padre como de su Hijo. Y que de esta forma, ¿sí?, la relación con nuestro Salvador sea más estrecha, ¿sí?, que podamos depender día a día, ¿sí?, de aquel que es uno con su Padre, de aquel que nos amó, ¿sí?, con el mismo amor, ¿sí?, que su Padre expresó al enviarlo, ¿sí?, a morir en nuestro lugar. Así que
ese es mi deseo. Mi deseo es que ustedes estudien, que no se afirmen ni dependan de nadie para entender lo que solamente Dios puede revelarles a través de su palabra. No significa que ustedes no escuchen, si no yo no haría videos que no escuchen otras personas, pero ustedes por ustedes mismos deben estudiar, ¿sí?, las Sagradas Escrituras, y ver, ¿sí?, por sus propios medios, por sus propios ojos, ¿sí?, con un corazón abierto y sincero a Dios, lo que Dios ha revelado claramente en su palabra. Así que los veré en el próximo video y espero que Dios, ¿sí?, los guarde, ¿sí?, y los ilumine cada día de su vida. Hasta el próximo video.